Entonces, en la clase del día lunes nosotros hicimos una introducción a los exponentes y esa introducción a los exponentes nos causó de que nosotros veamos de que las ecuaciones exponenciales son aquellas donde la x está en el exponente y nosotros podemos tener la capacidad de poder obtener una solución siempre y cuando las bases sean iguales. Bien, mis estimados, entonces necesito que ustedes me ayuden, por ejemplo, con la solución de este primer ejercicio. A ver, como yo sé que ustedes tienen ahí su cuadernito y su lápiz a mano, entonces colabórenme por favor con la solución de ese problema. Daremos un minuto para que podamos encontrar la solución del problema. La encuentran y me avisan que terminaron, y luego yo lo hago y comparamos los resultados. A ver, mis estimados jóvenes, colabórenme con la solución de ese ejercicio. ¿Cuál es el objetivo? Despejar la variable x. Muy bien, tenemos ya estudiantes que han sacado la respuesta. 3 medios, dice. Vamos a ver si es 3 medios. Entonces, resolvamos el ejercicio. Este es 5 al cuadrado. Ustedes saben que es 25, ¿no es cierto? Y ese 25 me va a permitir, ¿qué cosa? Me va a permitir que yo pueda pasar ese número al otro lado. Entonces, este 25 está con más, pasa con menos. Y entonces acá tenemos 26 menos 25, 1. Ahí está, 1. Perfecto. Entonces, la idea es despejar la variable x. Entonces acá, para despejar x, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer este factor de acá. Lo vamos a descomponer. Y entonces, para descomponer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto sería 5 elevado a 2x por 5 elevado a menos 3. Por 5 elevado a menos 3. Recuerden de que cuando tengamos un exponente con suma y resta y queramos despejar la x, nosotros tenemos que descomponer ese exponente para que podamos tener la capacidad de hacer el despeje. Entonces acá el 5 lo repartimos a la 2x y lo repartimos a el menos 3. Entonces,
ese 5 a la menos 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar acá 1, ¿no es cierto? Me va a quedar 1 sobre 5 a la menos 3. Ya que ese 5 a la menos 3 está multiplicando, pasa a dividir. Ahora, sabemos de que ese exponente negativo que está acá, podemos subirlo arriba y al subirlo arriba va a cambiar de signo. Entonces, eso quiere decir de que acá, ¿qué es lo que va a pasar? Lo subimos arriba y me quedaría 5 elevado a 3. La idea es de que las bases sean iguales para que al ser las bases iguales, nosotros podamos tacharlas. Porque ya sabemos de que cuando las bases son iguales, podemos tacharlas y entonces queda como protagonista los exponentes. 2x igual a 3. Y entonces ese 2 que está multiplicando pasa a dividir y obtenemos el resultado del ejercicio. X había valido 3 medios. Ahí está. Perfecto. La respuesta del problema. X igual a 3 medios. Listo. Entonces, la respuesta de este ejercicio había sido 3 medios. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que despejar la variable X. Y al despejar la variable X, nos topamos con esa situación. Excelente. Ese es el resultado del problema. ¿Se entendió la solución del ejemplo número 1? Sí, profe. Perfecto. Ahora, una vez que nosotros tenemos lo que se llama la solución de la ecuación número 1, vamos a buscar que ustedes nos sigan colaborando con la pregunta número 2. Lo único acá, fíjense, lo único en esta parte de acá es que acuérdense de que es importantísimo en estos ejercicios que las bases sean las mismas. Entonces acá, por ejemplo, tengo una base 5 y tengo una base 5. ¿No? Eso me garantiza de que yo pueda hacer el ejercicio. Ahora, esas raíces, ¿cómo yo las puedo escribir? Me acuerdo de que hay una propiedad, ¿no es cierto? Vamos a marcarlo acá, que dice de que esto de acá, va a ser lo que se llama el numerador y esto de acá va a ser el denominador. Somos solo como una aclaración. Entonces nosotros sabemos de que esto se puede escribir así, por propiedades. Se puede escribir como 5 elevado a ¿qué? 5 elevado a x más 1 sobre x más 3 por propiedades algebraicas. De esa forma nos deshacemos de la raíz. Lo mismo acá. Esto es igual a 5 elevado a ¿qué? Elevado a x menos 3 dividido entre x menos 2. Ahí está. ¿Listo? Como las bases son iguales, entonces me va a quedar de protagonista este de acá y me va a quedar de protagonista este de acá. Entonces, fíjense, esta ecuación me genera esto. ¿Qué es lo que permite hacer esto? Que las bases son iguales y que los radicales se pueden escribir por propiedades como un exponente. Claro, porque es una ecuación exponencial, seguimos en exponente. Entonces,
La raíz es un exponente. Este es el numerador y este es el denominador. Este es el numerador y este es el denominador. Listo. De acá, de ahí, por favor calcúleme la respuesta de X, ¿no? Desde acá. Yo hice el recordatorio de que, como las bases son iguales, no va a haber problema en hacerlo. Cuando tengamos una raíz y nos perjudique, sabemos de que este es el numerador y este es el denominador. Numerador, denominador. Bases iguales se tachan y entonces llegamos a esta respuesta de acá. Entonces, yo de ahí les pediría que ustedes me colaboren. ¿Cuánto da el valor de X? Yo ya lo empecé el ejercicio, pero lo voy a dejar ahí. Solamente hice esto para que recordemos, ¿no? Para que recordemos que con problemas así, la raíz la transformo en un exponente. Ya recordamos cómo, ahora tenemos esto, y de ahí, ¿cómo podemos calcular la variable X? ¿Cómo calcularíamos la variable X? Ustedes saben que para calcular X hay que multiplicar en forma cruzada, ¿no es cierto? Las X a un lado, los números a otro, y obtenemos la solución del ejercicio. Perfecto. Ok. Tenemos estudiantes que ya están respondiendo. 11, 7, menos 11 tercios. Vamos a ver cuánto da. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que, por ejemplo, este X más 1, este X más 1 va a multiplicar a X menos 2. Y este X menos 3 va a multiplicar a X más 3, ¿no? De forma cruzada. O sea que nos enseñaron en el colegio a que cuando tengamos esta situación, teníamos que hacer como una X, ¿no es cierto? Este por este y este por este, ¿no? La famosa multiplicación cruzada. Y acá ustedes saben de que no vamos a multiplicar este por este por este. Nosotros, ¿no? En ingeniería tenemos una forma propia de hacer esto, que es aplicando el concepto. ¿Y qué dice el concepto? El concepto dice x al cuadrado y de ahí, no, x por x, x al cuadrado. Ahora, sumamos 1, 1 menos 2 menos 1, o sea, menos x. Y 1 por menos 2 es menos 2. Aquí hemos aplicado el concepto. ¿Qué dice el concepto? Que este valor sale sumando 1 menos 2, 1 por menos 2, menos 2. Acá tengo una diferencia de cuadrado perfecto. Entonces, esa diferencia de cuadrado perfecto obviamente no se multiplica de la misma manera. Como tengo x menos 3 por x más 3, eso es lo mismo que x al cuadrado menos 9. Ahí está. Claro, porque no es necesario hacer este por este y este por este.
O también si aplicamos, fíjense, si aplicamos el concepto, llegamos a esto porque x por x es x al cuadrado. Menos 3 más 3 se anula, por eso que no hay x. Y 3 por 3 es 9. ¿No? Para que vean de que de cualquier parte llegamos al mismo resultado. Diferencia de cuadrado perfecto. Acá las x al cuadrado se tachan. O sea, esta x al cuadrado con esta x al cuadrado se elimina porque esta que está con más va a pasar con menos. Finalmente podemos decir acá de que x es igual a ese que está con menos va a pasar con más. Y entonces aquí me va a quedar que menos x es igual a menos 7. Menos x es igual a menos 7 multiplicando por menos 1. Entonces x es igual a 7. Listo. Hemos encontrado la solución del ejercicio. Ahí está. X vale 7. Ahí está, la respuesta del problema. ¿Se entendió la solución del problema número 2? Sí. Muy bien, perfecto. Pero sigamos practicando. Sigamos practicando. Aquí tenemos otra pregunta de examen. Solución. A ver, veamos cómo podemos resolver esto. Lo importante de este ejercicio es que, en primer lugar, todas las bases son iguales. Y eso me garantiza de que no voy a tener que ocupar la calculadora. Ese 25, claro, lo voy a poder escribir en potencia 5 y ese 5 ya es potencia 5. Entonces, lo primero que yo haría acá es ese 25 voy a escribirlo como potencia 5. Entonces, este 25 me daría 5 al cuadrado. Ahí está. 5 al cuadrado. Y obviamente ese cuadrado va a multiplicar a esto de acá. Entonces, en resumen, haciendo operaciones paso por paso, esto me daría 5, ¿no es cierto? Esto me daría 5 elevado a 4x menos 10. Claro, porque 2 por 2x, 4x, 2 por 5, 10. Ahora, ¿qué puedo hacer? Las raíces las puedo transformar, ¿no es cierto? Las raíces las puedo transformar en exponentes, porque son las siguientes que me están perjudicando. Entonces, ¿cómo hago para que las raíces me dejen de molestar? Fácilmente digo lo siguiente. Este se puede escribir de la siguiente manera. Ese se puede escribir de la siguiente manera. Yo puedo escribirlo como 5 elevado a x menos 2, x menos 2 dividido entre 2. Este, como está multiplicando, lo puedo escribir fácilmente como 5 elevado a 4x menos 10 dividido entre 2. Y este de acá fácilmente lo puedo escribir como 5 elevado a 3x menos 2 dividido entre 2. Perfecto. Ya no tengo las raíces. Acá, como tengo la misma base, puedo aplicar el concepto siguiente. Misma base, fíjense, misma base, se copia la base y los numeradores se suman. Entonces aquí yo puedo agarrar y decir más 4x menos 10.
Todo dividido entre 2 porque tienen el mismo denominador. Cuando yo sumo un quebrado homogéneo, el denominador se copia y lo que se suma es lo de arriba, que es lo que ustedes ven acá. Eso me va a permitir, allá arriba, en ese exponente, reducir términos semejantes. Por ejemplo, x más 4x, x más 4x es 5x. Y menos 2 menos 10 es menos 12. ¿Listo? Como las bases son iguales, como ya sabemos de que ese 5 es igual a este 5, vamos a tener la posibilidad de simplificarlos y entonces los exponentes van a ser los protagonistas. Ese exponente va a ser protagonista con este exponente. Lo bonito de esto es que como tienen el mismo denominador, el denominador se puede tachar y directamente me quedaría 5x menos 12 igual a 3x. Y de ahí pues me queda fácil despejar la variable x. 5x menos 3x igual a menos 2 más 12. Entonces 5x menos 3x me daría 5x menos 3x me daría 2x y aquí me daría 10. Y claro, 10 dividido entre 2 me da 5. Y listo. Ya tengo la respuesta del problema número 3, ¿no? Fíjense. 5. Ahí hemos encontrado la solución del problema en forma detallada. No es complicado, fíjense. Las raíces se transforman en exponente, misma base, se copia la base y se suman los numeradores. Todo ese cálculo hay que hacerlo para que las bases sean iguales, se puedan tachar y tome protagonismo los exponentes. Una vez que los exponentes toman protagonismo, de ahí es facilito despejar la variable x. Y fíjense que acá no me están pidiendo c, me están diciendo, resolviendo la siguiente ecuación, bueno, habrá opciones A, B, C, D, pero ahí está. La respuesta es 5. Lo mismo acá. Resolviendo la siguiente ecuación, la respuesta es 7. ¿No? Porque no hay la presencia del valor C, por en cuanto. Entonces yo tengo acá resuelto hasta ahí. A ver, chicos, colabórenme por favor con la pregunta número 4. Para que vayamos practicando con ustedes. Ahí está la pregunta número 4. ¿Cuánto les daría la solución de ese ejercicio? ¿Cuánto de bien, mis estimados jóvenes? ¿Cuánto dio la respuesta del ejercicio?
¿Alguien que lo haya calculado, por favor? ¿Cuánto le dio? X igual a tercio. Ya. Los demás que han terminado, ¿qué dicen? ¿Esa es la respuesta? Veamos entonces. Este 25, claro, se puede escribir con exponente o potencia 5. Entonces, fíjense de que todos los problemas que tengan exponente, como le dije al comienzo, ¿no? Por eso hicimos un preámbulo el día lunes. Por eso entramos estudiando los exponentes y ahí dijimos varias cosas. Que no podían ponerme cualquier número, fíjense, estamos haciendo preguntas de exámenes, no pueden colocarme con el número, tiene que ser de la misma potencia para que yo no necesite calculadora, no necesite, por ejemplo, acá, fíjense, al ponerme la misma potencia, me pueden poner raíces, lo dijimos, ¿no? Me pueden poner raíces, me pueden poner logaritmos, lo que sea, no hay problema. Desde que sea la misma potencia, estamos autorizados tranquilamente a hacer el ejercicio sin la calculadora. Y dijimos incluso, si las potencias son diferentes, es con calculadora. Como no hay calculadora, entonces están obligados a darnos la misma potencia. Por ejemplo, 5,25 o 3,9 o 27,3, pero están obligados a eso. Entonces, eso es la ventaja, pongámosle así, de que nos quiten la calculadora. Ahí está. Esto queda así. Entonces, de acá, no, la misma historia. Nos aseguramos que las bases sean iguales y de aquí para adelante uno dice lo siguiente. Mire, esto es importante. Como es una ecuación, la ecuación me dice, no te olvides de que vos podés tachar todo lo que sea igual. Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, este 5 con este 5 son iguales, pero también este 2, ese 2 con este 2 son iguales. Entonces, ¿qué me está diciendo este ejercicio? Que si tú tienes cosas iguales en ambos lados, podés tacharla para hacerlo más fácil. Entonces, si te das cuenta, el 5 y el 5 son iguales, indudablemente, pero también el 2. Hay un 2 acá y hay un 2 acá. También lo podés tachar, no hay ningún problema. Eso es para hacerlo más rápido. Entonces, aquí, por ejemplo, me quedaría solamente de protagonista la X. Y acá me quedaría de protagonista este de acá. Este señor de acá. Ahí está. Entonces me quedaría facilísimo calcular X de ahí. Aquí me va a quedar 4X menos 20. Aquí me quedaría 4X menos 20. 4 por X, 4X, 4 por 5, 20. Las X a un lado. X menos 4X igual a menos 20. Y entonces me va a quedar X menos 4X menos 3X. ¿No es cierto? Haciendo reducción de términos semejantes, menos con menos se va y entonces llegamos a la conclusión de que X había sido 20 tercios. Ahí está, 20 tercios. ¿Y listo? Sí, como algunos compañeros anotaron aquí en el chat, que lo estoy viendo ahorita porque no lo veo mucho, pero aquí estoy viendo un poquito. Sí, 20 tercios, correcto. 20 tercios. Han sacado 1, 2, 3, 4, 5 alumnos 20 tercios. Algunos alumnos han sacado 5 y otros alumnos han sacado 4. Pero ahí está la solución del problema. Ahí está la solución del problema para ver, digamos, dónde nos pudimos equivocar. Porque la respuesta correcta es 20 tercios. ¿Listo? Entonces, si yo no hubiese tachado el 2, llegaría a lo mismo. Llegaría a lo mismo. Si este 2 no lo tacho, a lo mismo voy a llegar. Exactamente a lo mismo.
no cambia el resultado. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Todo lo que tú veas igual, puedes tacharlo. En 5, en 2. Si hubiera otra cosa más, se puede tachar y eso me permite facilitar el problema para poder llegar a la respuesta lo más rápido posible. Sigamos avanzando. Aquí hay una pregunta número 5. A ver, vamos a ver cuál sería la solución de este ejercicio. Entonces, aquí está. Analicémoslo. Bueno, en primer lugar, ya sabemos de que las potencias necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, fíjense, es lo que les decía en la clase anterior. Vamos a hacer preguntas de exámenes y en la siguiente clase vamos a seguir haciendo preguntas de exámenes y se van a dar cuenta de que nos van a poner números con potencias iguales, no nos van a poder poner cualquier número. Se van a dar cuenta de que siempre va a ser 5, 25 o 32 o 27 o 9 o 3. Entonces, explicábamos el motivo. El motivo era de que nos quitaron la calculadora. Entonces, nos quitan la calculadora, ellos están obligados a hacer esto. No les queda otra, porque si ponen otro número, tienen que darnos calculadora si quieren que nosotros resolvamos. Entonces, esa explicación era importante hacerla, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 125 es pues 5 al cubo. Es 5 al cubo. 5 al cubo. Y claro, esto ponemos paréntesis para que se note. Y ahí, pues, ya con lo que repasamos en el anterior, uno dice, bueno, este 5 y este 3 se están repitiendo al otro lado, así que puedo de una vez simplificarlo, ¿no? Por los conceptos. Entonces aquí me va a quedar x igual, y aquí me va a quedar x al cuadrado menos 6. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué hacemos? Igualamos a 0. Ahora, esto puedo llevarlo a la izquierda o esto puedo llevarlo a la derecha. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar, fíjense, y voy a hacer esto. Ahí está. ¿Qué fue lo que hice? Como yo tengo el derecho a decidir si esto va a la izquierda o esto va a la derecha, me sale más fácil que este vaya a la derecha. Entonces, está con más, pasa con menos. Y esto lo copio. Es lo mismo que yo esto lo mande a la izquierda y después tenga que multiplicar por menos 1, a lo mismo voy a llegar. Entonces, es una decisión personal. Uno dice, ¿qué es más fácil? ¿Estos dos a la izquierda o este a la derecha? No, pues este a la derecha, ¿no? Para que me quede así de una vez. Y aquí me topo con el caso 6, un caso de factorización, en donde acá acuérdense que les decían paréntesis 1, paréntesis 2, aquí coloco x, aquí coloco menos, y menos por menos es más. O sea, nos decían, el primer signo se copia y el segundo se multiplica, menos por menos más. Y ahora nos decían, dos números que sumados y restados me den 1 y multiplicados me den 6. Tiene que ser 3 y 2. Claro, porque menos 3 más 2 es menos 1 y 3 por 2 es 6. ¿Por qué hay dos respuestas? No, pues hay dos respuestas porque estamos trabajando con un cuadrado. Si hay un cuadrado aquí de entrada, van a haber dos respuestas. Las respuestas serían aquí. La primera sería x menos 3 igual a 0. Y entonces de acá sacamos de que x vale 3. X vale 3. Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta la sacamos de aquí.
X más 2 es igual a 0 y entonces X es igual a menos 2. Ambas respuestas son válidas. Ambas respuestas son válidas. Entonces, recordemos esto, mis estimados jóvenes. La que esté en las opciones es la que debo marcar. Hagamos acá un stop en lo siguiente. Para que yo pueda marcar las dos, en las opciones tuviera que estar así. Para que yo marque las dos, 1,2 o 3,5 o, por ejemplo, 3, menos 2. Si las opciones están así, no, pues la respuesta es esto. No hay problema. 3 y menos 2. O puede estar al revés incluso. O puede estar al revés. No hay problema. Si está al revés, no hay problema. Esa es la respuesta. Pero para que yo marque las dos, tienen que ponerme las opciones así, ¿no? Así deben colocarme. Porque no es correcto que me coloquen las opciones así. No van a colocar las opciones así porque yo solamente tengo que marcar una. Aquí tuviera que marcar estas dos. Pero, profe, no se marcaría la positiva. ¿Por qué? ¿Cuál es la preferencia de la positiva con la negativa? No, es que nos dijeron que sí, la positiva. No, pero que eso no es, digamos, eso es porque el profesor le gustaba la respuesta positiva. Hasta el profesor de colegio te decía, toma la positiva porque le gustaba a él la positiva, el valor positivo. Pero no hay diferencia entre positivo y negativo. O sea, no es que el positivo es más que el negativo. No hay eso en matemáticas. No es que el positivo es más que vos. No, son iguales. Son iguales. Entonces, no pueden colocarme así. Entonces, si me van a colocar de opciones así, tiene que estar una. No sé, pero la que ellos vean conveniente. Ahí está. Entonces la respuesta es 3. O si está menos 2, la respuesta es menos 2. Y si querés que estén las dos, entonces ponen así, como les mostré acá. Ponen así. Así ponen. Porque hay opciones que tienen a las dos, pero juntas. Entonces le doy clic acá y listo, no hay problema. He encontrado la solución. ¿Ya? Eso es importante aclarar y mencionar porque siempre preguntan eso en la solución de ejercicios. Aparece el valor de C. Claro, me pueden preguntar sin el valor de C. O sea, la solución de la siguiente ecuación es, entonces, X, ¿no? X, vamos encontrando X, vamos encontrando X, vamos encontrando X. Pero también sabemos de que nos pueden colocar con el famoso C. O sea, voy a encontrar X y reemplazo aquí y obtengo la solución del problema. Bien, lo voy a resolver con ustedes para que ustedes vean cómo se resuelve este problema. Lo primero que ustedes deben asegurarse en este ejercicio es que las bases sean iguales. Es lo primero. A ver, este problema, ¿se puede hacer sin calculadora? Se puede hacer sin calculadora. Motivo, lo que está marcado con rojo es potencia de 3. Entonces eso me garantiza de que yo no necesito la calculadora para hacerlo. Entonces, este 9, tú sabes de que es 3 al cuadrado. Entonces, la potencia es 3. Por lo tanto, podemos calcularlo tranquilamente. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos ahora es lo siguiente. Tenemos que descomponer los exponentes. O sea, hay que descomponerlo como 3 a la X por 3. Es decir, acá hay un 1. Entonces, este 3
lo reparto a la X y lo reparto al 1, obligatoriamente. Porque la idea es que algo se repita. La idea es que algo se repita. Entonces acá voy a marcar con azul, ¿no es cierto?, lo siguiente. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que hace la matemática? Lo que hace la matemática es, por un ratito, a ese 3x vamos a llamarlo t, o vamos a llamarlo p, o la letra que tú quieras. ¿Sí? Por un rato, 3 a la x vamos a llamarlo t. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque acá, en vez de poner 3x, voy a poner t, y acá me va a quedar, en vez de poner 3x, aquí lo voy a marcar, esa x. En vez de poner 3x, voy a poner t elevado al cuadrado. Entonces, va a ser más familiar el ejercicio. Ahí tengo una ecuación cuadrática. O sea, lo que se repite, lo cambio por una letra, por un ratito, para verlo más fácil, para verlo más familiar. Entonces, t por 3 más, esto es t, está elevado al cuadrado, t al cuadrado. Entonces aquí tengo un caso 6. Aquí tengo un caso 6. Acomodemos este caso 6. Tengo t al cuadrado más 3t menos 108 igual a 0. ¿De dónde 3t? De acá. 3 por t, 3t. Perfecto. De aquí yo puedo aplicar el famoso caso 6, es decir, 2 paréntesis, paréntesis 1, paréntesis 2, t, aquí sería más, y más por menos es menos, y entonces, ¿cuáles serían, mis estimados jóvenes? Dos números que sumados y restados me den 3 y multiplicados me den 108. Doce y 9. 12 y 9. 12 y 9, correcto. Claro, si a 12 le quito 9, me da 3. Y si 12 lo multiplicó por 9, me da 108. De acá tenemos que agarrar la respuesta positiva, o sea, esto. ¿Por qué la otra no? Porque me va a dar negativo. Entonces, generalmente se toma la respuesta positiva, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cuadrado, la respuesta positiva y negativa son iguales. Las dos nos interesan. En este caso uno dice, de acá si yo despejo t, me va a salir positivo, o sea, me va a salir de que t es 9. Entonces, ¿para qué hice este pequeño cambio? Este pequeño cambio lo hice para que me sea más fácil resolver esto. Una vez que yo sé que t vale 9, me vengo para acá y digo, ahora ya puedo calcular x, porque lo que yo necesito es x. Ya sé de que t vale 9. Si t vale 9, también sé de que ese 9 se puede escribir como 3 al cuadrado. Ahí está. 3 al cuadrado. Listo. 3 al cuadrado. Perfecto. Entonces acá
las bases son iguales, y si las bases son iguales, entonces, pues, ¿cuáles son los protagonistas? Los exponentes. Y entonces saco la conclusión de que X había sido 2. Ahí está. X es 2. Ya encontré X. Es 2. Pero, ¿esa es la respuesta del ejercicio? No. Porque me han pedido C. O sea, ahorita encontré X. Pero con esa X puedo calcular C. Entonces, vengo acá y digo, vamos a calcular C. Vamos a calcular C. Sabemos de que C es igual a ¿qué? C es igual a 3X sobre 2. C es igual a 3X sobre 2. Ahí está, 3X sobre 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Como ya conocemos el valor de X, reemplazamos y encontramos el valor de C. Vale 2. 2 con 2 se tachan y llegamos a la conclusión final de que C a 3. Entonces, no hay que marcar 2, hay que marcar 3. Con este 2, yo tengo del problema, pero como me pidieron C, entonces tengo que calcular el valor de C, y para calcular el valor de C necesito, ¿qué cosa? Obviamente el valor de X. Lo tengo el valor de X, lo reemplazo donde corresponde, y entonces la respuesta no había sido 2. 2 es el valor de X, pero 3 es el valor de C, y entonces de esa forma resuelvo el problema. Claro que aquí está paso por paso, ¿no? Paso por paso, porque se ve un poquito largo porque está paso por paso, ¿no? Pero para entender cuál es el proceso que hay que seguir para llegar a la solución de ese ejercicio. Aquí, por ejemplo, en otra pregunta de examen, porque estábamos haciendo preguntas de exámenes, está por demás decir eso, ¿no es cierto? Siempre resolviendo preguntas de exámenes de este año, anteriores también. Entonces, otra vez aparece C. Entonces, nos pueden preguntar directamente cuánto vale X, o nos pueden colocar el famoso C para que calculemos X y más de allá tengamos que calcular C. Y el motivo de esto ya saben, ¿no? Es tratar de que se equivoquen, o si no, que pierdan tiempo, porque al reemplazar esto es un tiempo extra. O sea, para calcular esto es un tiempo extra, que pueden ser 5 segundos o 6, pero ya es un tiempo extra, ya es un tiempo que yo estoy gastando para calcular C. Prácticamente lo mismo vamos a hacer en la pregunta 7. Prácticamente lo mismo. A ver, vamos a ver cómo hacemos esto. De entrada, ¿no es cierto? De entrada, nosotros decimos, las bases son iguales. O sea, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, tenemos que encontrar X. Y para encontrar X, ¿qué es lo que podemos efectuar en esta parte? Bueno, en primer lugar, podemos sacar lo que se llama el mínimo. El mínimo es 3X. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría el tema? Quedaría 18 más 25 multiplicado por 3X. Ahí está. Y esto ya no hay. El mínimo es 3 a la X, 3 a la X por 25, 25 por 3 a la X, más 18. Bien, perfecto. Este que está dividiendo, lo puedo pasar acá a multiplicar. Entonces esto me quedaría así. Este señor de acá, que está dividiendo, puedo pasarlo aquí a multiplicar. Así. Y entonces acá solamente me quedaría esta parte. Eso. Ahora, acá, ¿qué puedo hacer? El concepto de misma base. Misma base, se copia la base
¿Y qué ocurre con los exponentes? A ver, misma base, se copia la base y los exponentes se suman. Entonces, a esa x voy a tener que sumarle x más 1. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Una propiedad fundamental de colegio. Que te decían, misma base, copio la base y los exponentes se suman. Ahí está. Listo. Esto me va a quedar 3 elevado a 2x más 1. 3 elevado a 2x más 1. Voy a igualar ahora a 0. Igualemos a 0 la ecuación. Esto que está con más pasa con menos. 25 multiplicado por 3 elevado a x. 25 multiplicado por 3 elevado a x. Menos 18. Y todo esto queda igualado a 0. Perfecto. Ahora, tengo que descomponer este término. Ese término lo tengo que descomponer. Y si lo descompongo, quedaría 3 elevado a 2x por 3. 3 elevado a 2x, 3 elevado a 1. Lo descompongo y digo, aquí tengo 3x y aquí también tengo 3x, pero está multiplicado por ese 2. Entonces ya sabemos de que nos depara una cuadrática. Para que esa cuadrática se vea mejor, hacemos lo que en matemáticas se llama cambio de base. O sea, ese 3x le ponemos un nombre, T o M, o la letra que ustedes vean conveniente. La letra que a ustedes les guste, cualquier letra pueden utilizar. Entonces, donde está la X, le ponemos un nombrecito. Esto en matemáticas se llama cambio de variable. Y este cambio de variable lo hacemos para que la expresión matemática sea más visible para nosotros, más familiar. Y al ser más familiar, podemos resolverla porque al verla más familiar, es un caso 6, bueno, es un caso tanto. Entonces, lo mismo acá. Por un ratito, lo que tenga X, que es lo mismo, le ponemos T y entonces esto quedaría así. Esto quedaría resumido a lo siguiente. Aquí quedaría, por ejemplo, T al cuadrado por 3, 25 por T, menos 18. Entonces aquí va a quedar más claro de que me está apareciendo esta ecuación. Me está apareciendo 3t cuadrado menos 25t menos 18. Ahí está. O sea, había sido de que esto es lo mismo que esto. Entonces aquí voy a tener que factorizar esta expresión. ¿Quién de ustedes, por favor, me puede factorizar esa expresión? ¿Qué caso es este? Caso 7, o cuadrática. Método de Aspas, método de Newton. Ya ustedes ven cuál es el método más conveniente. Entonces, ¿cuánto daría la solución de ese ejercicio? ¿O cuánto daría lo que se llama la factorización de ese ejercicio? Ustedes colabórenme, por favor, con la factorización. Cuando lo factoricen, me avisan para que lo coloquemos ahí, ¿no es cierto? Y sigamos nuestro avance.
¿Cuánto va mi mejor en la factorización? Me salió 3t más 2 y Ya. t menos 9. 3t más 2 y t menos 9. ¿Qué dicen los demás? Profe, a mí 3t menos 27 y 3t más 2. A ver, la primera persona me dijo 3t más ¿cuánto? Más 2. Más 2 y t menos 9. ¿Correcto? Sí. Ok, entonces, digamos que yo estaría de acuerdo con esto. 3t por t es 3t cuadrado, 3t por 9 es menos 27t, más 2t menos 25t y 2 por 9 es menos 18. Entonces, esta es la factorización correcta. El problema está en que demoraron un poquito para factorizarlo. Eso significa de que de repente se han olvidado un poquito de factorizar, ¿no es cierto? Porque acá hay varios métodos que en colegio le han enseñado, me imagino. La ecuación cuadrática, el método de Aspa, el método de Newton, el método de las descomposiciones, el método de la división parcial. O sea, hay un montón de métodos para factorizar. Pero la factorización correcta en todo acá, si yo multiplico esto, tiene que darme esto. Si yo multiplico esto, tiene que darme esto. Entonces, el tema de la factorización va a tener que ser un tema aparte para que recordemos un poco cómo se factoriza, ¿no? Porque de que ustedes saben, simplemente un poquito se habrán olvidado, porque eso pues, es común que uno se olvide, es obvio, ¿no? Pero fíjense que nosotros necesitamos la factorización. Más que todo el caso 6 y el caso 7. Entonces de acá vamos a agarrar la respuesta activa, esa, porque al despejar t, aquí t me da 9. Entonces como t me da 9, ya puedo calcular x. Ya puedo calcular x. ¿Me acuerdo? De esto y digo, listo, ahora puedo calcular x. Entonces yo sé de que se ve un poquito largo esto porque está paso por paso. En el examen no puedo ser tan detallista como estoy siendo ahorita. O sea, ¿a qué me refiero? Que si yo ya sé que t vale 9, t vale 9, 9 es 3 al cuadrado, x vale 2, entonces x vale 2 de una vez, pero no, se ve un poquito así porque lo estoy haciendo paso por paso y hay que saltar pasos, obviamente, para acabarlo en el tiempo que nos dieron. Pero para saltar pasos, primero debo entender cuál es el procedimiento que debo hacer para poder saltar pasos y poder hacerlo más rápido. Entonces llegamos a la conclusión de que x vale 2. Ahí está, x vale 2. Pero
Pero esa no es la respuesta, porque está el famoso C aquí. Ahí está. C vale 2x sobre 3. Entonces vengo acá y digo, bueno, si me están pidiendo C, entonces C es igual a 2x sobre 3. Ahí está. 2 tercios de x, que es lo mismo. Por lo tanto, conociendo x, ya puedo calcular C. Simplemente reemplazo el valor de C y vamos a ver que la respuesta en esta oportunidad había sido 4 tercios, porque ese 2 le multiplica el numerador y entonces concluimos de que 2 por 2 es 4. Y entonces tenemos la respuesta de ejercicio. La respuesta del problema había sido 4 tercios. Ahí está. No 2, 4 tercios. Entonces, vuelvo a repetir, mis estimados jóvenes, esto se ve un poquito largo, porque ahorita lo que me interesa es que entendamos el proceso, que entendamos el proceso, que entendamos de que vamos a tener que hacer un pequeño cambio de variable para poder ver mejor la ecuación, para que al verla mejor la ecuación pueda factorizar y al factorizar encuentra el valor de t. Si tenemos problemitas en factorizar, que es común, no pasa nada con eso, vamos a hacer después una clase de pura factorización. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo, porque nos da para hacer eso. Y no es que no sepan, sino que uno se olvida. Y uno se olvida, ¿por qué? Perdón, por la práctica. Todos nos olvidamos de algo si no practicamos. Hay cosas, por ejemplo, que yo tengo que repasar. ¿Por qué? Porque la práctica, pues, en la práctica hay que estar practicando todos los días. Entonces, hay cositas que uno dice, a ver, uno la practica, ya me acordé. Entonces, ya me acordé. Entonces, eso es en matemática común. No hay persona que sepa todo. No hay que, yo sé todo lo que es matemática. La matemática es extensa, ¿no es cierto? Sabemos un poco de cada cosa. Y hay cosas, obviamente, que a veces nos olvidamos. Lo practicamos, nos acordamos y listo, no hay más. ¿Ya? Entonces eso no me preocupa ahorita el tema de la factorización, porque eso lo repasamos y lo recordamos al momento. Listo, ya está calculado el ejercicio. Vamos a bajar esto para que quede eso, así no queda a medias la solución ahí. Y tenemos otra pregunta de examen. Además, hagamos mejor. Fíjense de que me siguen preguntando lo que es C. Entonces, en este caso aparece el logaritmo. ¿Habrá algún problema con que aparezca el logaritmo? No. Lo importante acá, mis estimados jóvenes, es lo siguiente. Para que a vos te pregunten con logaritmo, fíjense, esto es importante entenderlo. Para que te pregunten con logaritmo no hay problema, pero, si le vas a preguntar sin calculadora, tiene que pasar esto, miren, eso deben entender. O sea, aquí no es nomás enseñar el ejercicio, no es nomás enseñarlo. El alumno tiene que entender, mira vos, me puso 11, me puso 11. ¿Será casualidad? ¿Será casualidad? No es casualidad. Es que si yo te quito la calculadora, las bases tienen que ser iguales. Acuérdense cuando estábamos haciendo logaritmos algebraicos. Ahí leímos, ¿se acuerdan? Leímos, punto 1. Necesariamente la base tiene que ser la misma para que no necesite calculadora. Claro, si tú acá vienes y me colocas un 3, o sea, profe, si es así, no se puede hacer. A ver, se puede hacer. ¿Y cuál es el problema? La calculadora. O sea, así yo te lo hago, pero la calculadora, dámela la calculadora. ¿Por qué? Porque al final voy a tener que calcular un logaritmo.
Y no me vas a pedir, pues, que me aprendan los logaritmos de memoria, ¿no? Imagínate aprenderme el logaritmo de 2, logaritmo de 3, de 4, de 5, son millones. ¿Cuándo voy a terminar de memorizarlo? Entonces, si aquí me pones 3, aquí estás obligado a ponerme 3. Ahora sí, la calculadora no la necesito. O sea, aquí me pones 5, aquí también tenés que ponerme 5. Y estamos todos en paz. Me quedo tranquilo yo, te quedas tranquilo vos. ¿Por qué? Porque no me das calculadora y yo sin calculadora lo puedo hacer. Entonces, eso es importante que entendamos, por favor, que no, para nosotros en matemática nada está de adorno. Nada está de adorno. Nosotros debemos entender de que no es una casualidad el tema de que este coincida. ¿Ya? Eso es importante que entendamos, por favor. O sea, aquí ahora, ¿qué vamos a hacer para este ejercicio? Este 11 lo vamos a repartir de la siguiente manera. 11 elevado a 1, 11 elevado a 1, dividido. A ver, ¿por qué dividido? Porque hay una resta. Entonces, esto quedaría así, quedaría 11 elevado a 1, 11 elevado al logaritmo de 11, esto escribámoslo bien, como se debe, al logaritmo de 11 de x menos 10. Uno dice, ¿por qué puso el profesor una división? Porque en colegio nos dijeron, misma base, los exponentes se restan. Acuérdense que en colegio o los exponentes se suman o los exponentes se restan. Si para que se resten, tiene que ser una división. Para que se sumen, tiene que ser una multiplicación. Es por eso que acá, vámonos acá, Ratingo, por favor. Es por eso que acá, fíjense, una suma es una multiplicación. Una suma es una multiplicación. Y una resta es una división. Entonces hay que entender eso. En exponente, la suma es un producto y la resta es una división. ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque acá, ¿por qué estaban obligados a ponerme la misma base? Primero, arriba, 11 a la 1 es 11. Segundo, si esa base es la misma que el argumento, nosotros podemos tachar el logaritmo. Es por eso que me dice, entendamos, no solamente hacerlo, entendamos el ejercicio. ¿Por qué nos preguntan así? Ah, fue casualidad, ¿no? No, no es casualidad. No es casualidad. La única forma que este logaritmo se vaya y yo no tenga que pedir calculadora es que sea lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora este 11 y este logaritmo de 11 se pueden tachar. Acuérdense la fórmula que vimos las clases anteriores. Cuando la base es igual al argumento, se pueden tachar. Y entonces, claro, el logaritmo me va a dejar de molestar y por lo tanto no necesito pues calculadora. Porque aquí me va a quedar así, eso me va a quedar. O sea, me va a quedar 11 dividido entre x menos 10. ¿Igual a qué? Igual a x. Y de ahí, pues, de acá, no es necesario la calculadora. Entonces, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Aquí está. Pasa a multiplicar a la x. Voy a tener que multiplicar ahí. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar x por x, x al cuadrado,
Y x por 10, 10x. O sea, aquí me va a quedar x al cuadrado. Fíjense, aquí me va a quedar x al cuadrado menos 10x. Lo igualamos a 0. ¿Qué es más fácil? Me preguntan. ¿Qué es más fácil? ¿Trasladar las x a la izquierda o el 11 a la derecha? No, pues el 11 a la derecha. O sea, este pasa a este lado con menos y lo igualamos a 0. Yo puedo trasladar de cualquier lado. Este lo traigo acá y listo. Me voy a topar con el caso 6. Vamos a tener que abrir dos paréntesis. Paréntesis 1, paréntesis 2. ¿Cuáles serían los números, mis estimados jóvenes? Aquí sería menos y aquí sería más. 11 y 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. 11 y 1. ¿Listo? De acá, ¿qué agarro? La respuesta positiva. Esta es la respuesta positiva. Esa es la respuesta positiva. De acá, eso lo igualo a 0 y saco de que x es igual a 11. Saco de que x es igual a 11. No agarro este de acá porque me va a dar negativo. Ahora, me pidieron el valor de c. Ya tengo el valor de x. Entonces vamos a calcular el valor de c. El valor de c es ¿cuánto? X sobre 22. X sobre 22. Aquí X sobre 22. Como ya sé que el valor de X es 11, reemplazo y 11 sobre 22 es un medio. Claro, si saco la onceava parte de 11, 1. Onceava parte de 22, 2. Un medio. Entonces, ahí está. Esa es la respuesta del ejercicio. C vale un medio y X vale 11. ¿Listo? Ahí hemos encontrado la solución del ejercicio. Bien. Esto de acá que le estoy mostrando ahorita viene a ser los ejercicios que me gustaría, por favor, que ustedes hagan y lo manden al grupo del WhatsApp su solución. Esto. Para la siguiente clase, mis estimados jóvenes, para la siguiente clase, porfa,